Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Presentaré la primera parte de mi investigación sobre el poderío peruano en la Polinesia, porque originalmente son 26 secciones, pero voy a relatar hasta la parte número 10, así que comencemos. Primero, vamos a introducirnos en el contexto. ¿Qué es un imperio informal? Un imperio informal es un país que ejerce poder o influencia sobre una región, sin necesariamente colonizarla o tenerla como territorio de ultramar. Esto puede involucrar empresas privadas, un ejemplo sería la Compañía de las Indias Orientales o la Compañía Alemana de África Oriental. Ahora vamos al contexto histórico. En 1854, el gobierno del presidente Ramón Castilla abolió la esclavitud, lo que hizo que ocurra escasez de mano de obra. Un empresario peruano, llamado Domingo Elías, quiso solucionar este problema pero no pudo. Hasta que en 1861, un súbdito británico llamado Joseph Charles Byrne, que se hizo pasar por francés, convenció a Ramón Castilla de introducir colonos de la Polinesia, y en 1862 comenzaron las expediciones. Aunque el primer barco reclutó voluntariamente en Tongareva, varios barcos peruanos movidos por el negocio hicieron lo mismo y ellos sí cometieron atrocidades, pero la presión internacional en 1863 frenó esto. El Estado peruano también apoyó estas prácticas, por ejemplo, le dio licencia en septiembre de 1862 a un empresario peruano llamado Andrés Álvarez Calderón, lo cual generó polémica porque este individuo prometió cumplir los derechos humanos, pero no lo hizo. Asimismo, el ministro peruano, Morales, usó leyes peruanas para justificar la trata peruana, como la ley del 14 de marzo de 1861 que empleó para defender la acción. Además, políticos peruanos importantes como Manuel Paz Soldán y Juan Antonio Ribeiro defendieron la práctica de manera internacional, pero eso lo veremos más adelante. Mi investigación ahora pasa al lado genético, pues en la isla de Rapa Iti, Islas Australes, hallaron haplogrupos como el Q1B1A1AM3, y es de indígenas americanos. También, se halló el haplogrupo DIS-199M3, y este ejemplar es sí o sí de indígenas americanos, es decir, exclusivo de América. De 16 linajes, 3 eran de origen americano en aquella isla, y según el estudio no pueden ser contactos precolombinos. La explicación es sencilla, pues cuando la goleta peruana La Corra fue capturada junto a Antonio Aguirre, fueron dejados esclavistas pertenecientes a la flota esclavista peruana, y eran de nacionalidades mexicana y chilena y se integraron a la comunidad local, y eso explicaría la presencia de estos haplogrupos. Muy interesante. En la investigación, descubrí empresas peruanas como Ugarte y Santiago, de origen limeño, y 3 barcos tenían su firma y estos son: el Adelante, Jorge Zahara y el General Prim. Otra empresa es Dockendorf y Company, con oficina en la calle comercial número 86, en el Callao. De hecho, su dueño se hizo la víctima después de la intervención de Francia y Reino Unido. Encontré una carta muy interesante, la de John Davis, parte de la flota esclavista peruana del Adelante. En ella, se revelan varias cosas como: todo es un supuesto experimento estatal para reemplazar a los chinos de la dinastía Qing, a los más fieles les regalaban barcos como recompensa, estaban armados con mosquetes, revólveres, arcabuces y cuchillos. La carta también incluye las ganancias del barco peruano Adelante, que son aproximadamente entre $40.000 y $50.000 por cada viaje. En el periódico francés, Le Messager de Tahití, mencionan la presencia de esclavistas de Grecia, España, Malta, Macao, etc., entre las filas esclavistas peruanas. Ahora, si nos vamos a la colaboración extranjera, podemos destacar a Eli Jennings y Ben Hughes. Eli Jennings colaboró con los esclavistas peruanos en Tokelau, en el Rosa Patricia, y Ben Hughes entregó a un líder local a los peruanos. Nos vamos al apartado de las reacciones en periódicos internacionales, mayoritariamente de Australia. Es bastante largo, pero voy a resaltar los principales. Se registró una reunión en un salón masónico en New South Wales, el 19 de junio de 1863, donde se revela que los polinesios eran obligados a servir en el ejército peruano durante 6 meses, se ataca la hipocresía peruana porque son cristianos, pero asesinos, y el reverendo Blavian dijo que las condiciones en las Islas Chinchas son iguales a las de la Jamaica británica, en 1849. Un periódico australiano llamado The Mercury, el 28 de julio de 1863, publicó una crítica al gobierno peruano por la licencia otorgada a Andrés Calderón, y la creación de una estructura burocrática con otro esclavista de nombre Arturo Boley, y se menciona que el Perú es realmente el autor intelectual de las expediciones y de los crímenes.
El South Australian Advertiser publicó el 27 de junio de 1863 sobre el saqueo peruano de Rapa Nui, comentando que los peruanos robaron aves, cerdos, frutas, alquitrán, etc. Los esclavos se la pasaban tan mal que dejaban de comer y que la flota peruana era de entre 22 a 23 barcos. Ese mismo día, Le Messager de Tahití publicó la noticia sobre los peruanos en las Islas Cook, mencionando que los barcos peruanos además de secuestrar, también iban en buscar de caparazones para encontrar nácar, que el Trujillo secuestró a 3 isleños y un líder local para usarlos como intérpretes, y finalmente, los peruanos planeaban expandir su zona de caza hasta las Islas Salomón, cerca de Papúa Nueva Guinea. Un periódico de Nueva Zelanda citó a la prensa peruana revelando que en Perú, se sabía de las consecuencias, que iban a renunciar al tráfico no por inmoralidad, sino por conveniencia y que los peruanos criticaban a los polinesios por ser flojos. Ahora bien, pasemos al apartado de Rapa Nui y las consecuencias. Los peruanos usaron a intérpretes polinesios para que le den indicaciones a los isleños de Rapa Nui sobre los contratos. La isla servía como base para las empresas peruanas para zarpar desde la allí a otras islas, zarpar desde allí al Perú o almacenar a esclavos de otras islas. En el Perú, los isleños de Rapa Nui que colaboraban con el bando de las empresas peruanas eran recompensados en el Perú continental, pues eran llevados a ciudades peruanas y allí se asentaban. En Pacasmayo, se registró a una mujer peruana casada con un Rapa Nui. También, según la prensa peruana ya del siglo XX, el capitán peruano Antonio Aguirre tenía un pensamiento imperialista peruano, pues estas expediciones le recordaban a la era incaica del Perú. La flota peruana secuestró al rey de la isla Caimaco y toda su corte política, junto a Manurangi, el sucesor. Según un informe francés, el rey fue hallado el 8 de julio de 1863 en el Hospital San Andrés en Lima, con bronquitis y otros 5 Rapa Nuis, y el capitán peruano Antonio Aguirre torturó a 2 isleños porque se escondieron en una cueva y no le hicieron caso de ir con él. El rey Tepito murió en un barco peruano, por lo que una mujer ascendió al poder de la isla, siendo la primera mujer en gobernar Rapa Nui. Según los registros, los Rapa Nuis se rebelaron contra los peruanos y mataron a 2 marineros que posteriormente serían sacrificados, y los isleños incendiaron la costa para que no puedan desembarcar. El nombre de Rapa Nui también proviene de este capítulo, pues cuando el sucesor de la isla, Manurangi, fue secuestrado por la Corra, se dirigieron a la isla de Rapa Iti, donde desembarcaron junto a Antonio Aguirre. Un ex soldado del ejército francés de Tahití, de nombre Mairoto, capturó la goleta peruana y liberó a los isleños capturados, y durante la liberación de los isleños, los Rapans y los isleños del barco conversaron sobre las ubicaciones geográficas y descubrieron que Rapa Iti era extremidad menor, y Rapa Nui extremidad mayor. Manurangi, al ser de aquel lugar y escuchar la conversación, cuando retornó a la isla en 1864, le cambió el nombre a Rapa Nui. Según la historia oral, se dice que un Rapa Nui enfrentó a un esclavista peruano y el marinero salió huyendo porque el isleño estaba armado. El peruano no le dio la cara, mientras el Rapa Nui le gritaba, "Kipe Atawa", que significa, "Ven, y luchemos como hombres". El peruano se quedó con esas palabras grabadas. Hablaremos de las atrocidades, pues descubrí una carta de un misionero llamado William Yadgilla, revela que los isleños se quitaban la vida, eran encadenados de las piernas, eran mal alimentados, y un intento de soborno, pues un empresario peruano invitó a un líder local y a su esposa a una cena de lujo, y durante la reunión, el empresario sacó una bolsa con 3.000 deliers para que el líder acepte que los peruanos se lleven 200 isleños, y en la isla de Mangaya, se llevaron al sucesor del rey sin piedad. En un barco, 2 tripulantes se opusieron a la coacción, así que el capitán peruano se enfadó y los dejó en una isla salvaje, y ordenó a los isleños que los mataran y comieran. Unos niños se ocultaron detrás de rocas, fueron descubiertos y fusilados en Rapa Nui. Los peruanos desembarcaban en los arrecifes de coral, e invitaban a los isleños a tomar grog y comer galletas y después eran atrapados, y finalmente, varias fuentes y cartas de la época afirma que los peruanos se enamoraron de la belleza de las mujeres polinesias, y en muchos casos, algunos marineros peruanos abusaban de ellas o mantendrían intimidad. Para finalizar la primera parte, añadiré la historia de Taule. El barco peruano Rosa Patricia zarpó de El Callao con rumbo a Rapa Nui, hizo una parada allí y después tomó otra ruta por las Islas Cook y llegó a Niue en enero de 1863. En la isla de Niue, había un hombre llamado Taole, hijo de Egatule, rey de la isla, y durante la expedición peruana, Taole fue secuestrado por el barco peruano y su padre Egatule se sintió impotente.
Sin embargo, Tao le intentó escapar de las garras de los peruanos junto a sus compañeros, pero recibió un fuerte golpe en la cabeza por uno de los peruanos, y sus compañeros murieron y fueron tirados al mar. El barco peruano continuó cerca del reino de Samoa y Tokelau. Cuando llegó a Lima, fue obligado a trabajar bajando el cargamento de los barcos mientras sus compañeros trabajaban en servicio doméstico. Años después, cuando trabajaba en el Callao, Perú, bajo la vigilancia de los guardias peruanos, llegó un ballenero estadounidense con tripulación de Hawái y fue rescatado evadiendo a los peruanos, pero un barco del gobierno peruano lo empezó a perseguir, pero el barco se desvió hasta Alaska. Tiempo después, logró regresar a Niue y contar su historia.